Viaje sin distancia. Robert Scutch. La historia detrás de un curso de milagros. Hoy vamos a dar inicio al capítulo 6. En el capítulo 5, Robert nos cuenta cómo Helen escribió el libro de ejercicios y el manual del maestro que le fue dictado por la voz. Veamos y escuchemos qué nos dice el capítulo 6. Entre septiembre de 1972, cuando acabó la transcripción del libro, y marzo del año siguiente, Bill mostró el material tan solo a 4 personas. Julian Casey, un sacerdote católico llamado Padre Michael, que era alumno de uno de los cursos de graduado impartido por él, y 2 amigos íntimos. Cada una de estas personas tuvo una reacción positiva, pero muy diferente ante el curso. Sus 2 amigos encontraron el material interesante a nivel intelectual, pero no deseaban trabajar con las lecciones. Por su parte, Julian sintió que el trabajo era tremendamente importante y que sus contenidos le indicaban que tenía el potencial de cambiar a miles de personas. Mientras que el sacerdote, que tenía una cierta preparación en el estudio de las religiones y el misticismo, encontró que el curso estaba en completa armonía con las grandes enseñanzas místicas de Oriente y sintió que las lecciones estaban concebidas con brillantez. Bill tuvo problemas para convencer a Helen de que le permitiera enseñar el curso a cada uno de ellos, y como no tenía ganas de seguir manteniendo discusiones de este tipo, decidió no mostrárselo a más personas. El curso volvió al archivador y allí se quedó guardado para lo que el futuro le deparase. En septiembre, cuando el curso se completó, Bill leyó en una revista especializada un artículo titulado Misticismo y Esquizofrenia, escrito por un médico y psicólogo llamado Kenneth Wamping. Bill pensó que el artículo le resultaría fascinante al padre Michael y se lo hizo llegar sin darle más importancia. Sin embargo, pensó mucho sobre las ideas del artículo y sobre su autor. Kenneth Wamping tenía 30 años y hacía 4 que se había doctorado en psicología. Nació y se crió en la fe judía, pero a mediados de 1972 tuvo una profunda experiencia mística que le llevó a saber que tenía que hacerse católico. Se bautizó oficialmente en octubre de aquel año y el sacerdote que le bautizó tenía en tan alta estima a este nuevo converso que comentó a su amigo, el padre Michael, con quien estaba asistiendo a un curso por aquel tiempo, lo bello que había sido el bautizo de un psicólogo llamado Dr. Wamping. El padre Michael reconoció el nombre inmediatamente y dijo a su amigo que le gustaría mucho conocer al Dr. Wamping. El sacerdote expresó que le gustaría mucho presentárselo, pero que el Dr. Wamping estaba planeando irse a Israel y no sabía cómo tendría programado el tiempo que le quedaba. En cualquier caso, le daría su teléfono e intentaría que pudieran ponerse en contacto. Unos días después, Ken llamó a Michael y acordaron una fecha para verse. De forma inmediata sintieron una afinidad mutua y pronto se hicieron amigos. A lo largo de sus debates sobre psicología y misticismo, el padre Michael pensó que a Ken le gustaría conocer a 2 amigos suyos psicólogos y pocas noches antes de que saliera para Israel le presentó a Helen y a Bill. El encuentro ocurrió en el apartamento de Bill después de cenar. La conversación giraba predominantemente en torno a temas profesionales y teorías, pero en un momento dado, Bill mencionó el material que Helen había transcrito y preguntó a Ken si le gustaría echarle un vistazo. Cuando Ken vio el volumen del manuscrito, señaló educadamente que solo tenía unos días antes de irse y que no le quedaba tiempo para hojearlo de la forma que le gustaría. Sin embargo, al llegar a Israel, se encontró pensando con mucha frecuencia sobre el manuscrito que Bill le había mencionado. No sabía por qué pensaba tanto en él, pero lo seguía teniendo en mente y decidió que cuando volviera a Estados Unidos, debería localizar a Bill y examinar en detalle su contenido. Ken Wamping pasó más de 5 meses en Israel, de los cuales 3 y medio permaneció en un monasterio trapense y 5 semanas en otro monasterio que estaba en la cima de una montaña en la Baja Galilea. Este último había sido creado para desarrollar una comunidad en la que musulmanes, cristianos y judíos vivieran y rezaran juntos. La misa y las oraciones comunitarias se celebraban en hebreo y Ken se sentía bien en aquel lugar.
Pensó que podía ser su punto de destino. Sin embargo, en marzo de 1973, se sintió guiado a volver a Estados Unidos. La guía únicamente le dijo que debía volver, pero él pensó que había 3 razones para ello: mejorar las relaciones con su familia, renovar las relaciones con sus amigos y ver el manuscrito que Bill le había mencionado unos días antes de irse de Nueva York y que había permanecido en su mente a lo largo de toda su estancia en Israel. Al volver a Nueva York, no sabía cuánto tiempo se quedaría en los Estados Unidos. Sentía que era un viaje de visita y que volvería a Israel, quizá para vivir en aquel monasterio por un periodo de tiempo indefinido. El padre Michael le recogió en el aeropuerto, y una de las primeras cosas que Ken le dijo era que quería ver a Bill Thetford y aquel manuscrito que le había mostrado. 5 días después, Bill le pasó el manuscrito de 1500 páginas y Ken descubrió que se llamaba Un curso de milagros. Durante los 2 meses y medio siguientes, Ken apenas hizo otra cosa que leer el manuscrito. A lo largo de aquel periodo, fue sintiendo cada vez más claramente que su vida espiritual estaba de alguna manera conectada con ese material y que no iba a volver a Israel para quedarse ni para residir una larga temporada. Cuando acabó de leer el curso completo, tenía claros los pasos a dar en su vida. Viajaría a Israel para zanjar algunos temas que habían quedado inconclusos y después volvería a Nueva York para trabajar junto a Helen y Bill en el curso. También sintió que era importante que Helen y Bill visitaran Israel y le sugirió que lo hicieran mientras él estaba allí para así poder mostrarles lo que él consideraba los lugares más significativos. Tanto Helen como Bill tenían vacaciones y como ambos tenían deseos de visitar Tierra Santa, pensaron que la invitación de Ken de hacer de guía daría al viaje una dimensión añadida que de otra manera no hubieran podido disfrutar. La tercera semana de agosto de 1973, un mes después de que Ken hubiera vuelto a Israel y a pesar de las aprehensiones de Helen en relación al legendario calor estival israelí, Bill, Helen y Luis embarcaron en un avión rumbo a Tel Aviv. Helen, a pesar de quejarse continuamente del calor insoportable, participó plenamente en los planes que les propuso Ken, resultándole especialmente conmovedor la visita a Qumran, el lugar donde se descubrieron los manuscritos del Mar Muerto. Al acercarse al lugar donde fueron hallados los manuscritos, Helen se detuvo visiblemente conmovida. Se quedó mirando a la apertura de la cueva y repentinamente rompió a llorar. Aunque Luis y Bill intentaron consolarla, no pudo articular palabra durante 5 minutos y cuando por fin retomó la compostura, hablaba tan bajo que los demás tenían que esforzarse mucho para oírla. «Esta es la cueva», dijo con voz temblorosa. «Esta es la cueva donde vi el pergamino que decía Dios es». Nadie dijo una palabra, no había nada que decir. Un rato después, impregnados del ambiente histórico que rodea al Mar Muerto, Helen comenzó a decirse a sí misma: «¿Sabes? Le pasa algo al nivel del agua. Está muy bajo y antes solía estar mucho más alta». Bill, que no tomaba a la ligera ningún pensamiento de Helen, abrió una guía que había comprado a su llegada a Israel y comenzó a hojearla. «Muy interesante, Helen», comentó. «Aquí dice que en los tiempos de los esenios el nivel del agua del mar era mucho más alto». Todos se quedaron en silencio y por fin Helen, muy emocionada, dijo: «Este es el lugar más sagrado de la tierra». Después de un rato continuaron moviéndose por allí y unos minutos más tarde, en la misma zona, Helen volvió a detenerse de repente frente a otras ruinas. Miró al frente hacia una suave depresión en el terreno y fijó la vista en una antigua tumba. «Esto me resulta muy familiar», dijo. «Quiero ir allí y echar un vistazo». Antes de que pudiera dar más de 2 pasos, la voz, que ya se le había hecho muy familiar, le dijo de repente: «Deja que los muertos entierren a los muertos». Helen se detuvo sabiendo muy bien a qué se refería. Las experiencias vividas por Helen en Israel, a pesar de su intensidad emocional, a la larga no tuvieron efecto en su actitud hacia Dios, la reencarnación o cualquier otra cuestión espiritual. No podía negar el impacto de tales experiencias, pero sus creencias e ideas respecto a Dios siguieron siendo tan ambiguas como siempre. Helen, Luis, Bill y Ken volvieron juntos a Nueva York a primeros de septiembre. Ken se sentía instintivamente atraído hacia el centro médico, aunque Bill le hubiera dicho que veía muy difícil que tuviera trabajo para él. Pensó que como tenía algo de dinero ahorrado e iba a vivir en un hotel católico muy barato en Manhattan Oeste, sus acciones en el futuro inmediato no se verían condicionadas por el hecho de no tener un empleo remunerado.
y el tirón del manuscrito era tan grande que sabía que se dedicaría a él sin importarle los obstáculos que aparecieran en su camino. A mediados de ese mismo mes, Ken comenzó a ir al centro médico cada día, aunque no tenía un trabajo oficial. Pasaba el día leyendo y releyendo cuidadosamente cada sección del manuscrito y discutiendo con Helen lo que pensaba que había que hacer para asegurarse de que el material fuera totalmente claro. Fue una labor que solo se pudo realizar a través de una dedicación total y mucho amor. Pasaron más de 1000 horas determinando la puntuación precisa y lo que debería ir en mayúsculas. Asimismo, Ken dedicó mucho tiempo a revisar y pulir la partición de las secciones y los encabezamientos que Helen y Bill habían insertado el año anterior. Aunque ellos hicieron un primer trabajo de dividir el manuscrito en secciones, ninguno de ellos estaba completamente satisfecho con el resultado, con lo que Ken asumió la tarea de conseguir la colaboración de Helen para asegurarse de que los encabezamientos estuvieran en armonía con la pureza del contenido del curso. Si no llegaban a un acuerdo, Ken y Helen preguntaban a su guía interna y las respuestas recibidas por cada uno de ellos siempre coincidían. Cuando Ken llevaba 3 meses trabajando con Helen, el padre Michael le envió 2 sacerdotes para ponerse en tratamiento terapéutico con él. A pesar de no hacer ningún esfuerzo por aumentar sus ingresos a partir de ese momento, Ken comenzó una pequeña consulta psicológica privada que iría desarrollando únicamente en base a referencia de amigos. Y hasta otoño de 1974 dedicaba los viernes a los clientes que le habían ido surgiendo. Por aquel tiempo, Bill también le encontró un trabajo de psicólogo a tiempo parcial en su departamento, justo en el momento más oportuno, pues ya empezaba a quedarse sin dinero y a preguntarse qué hacer al respecto. A medida que se acercaba la Navidad de 1974, Ken sintió una intensa presión interna para completar el trabajo de editar el texto. No sabía por qué sentía aquella urgencia y tampoco le resultaba fácil la situación, ya que cuanto más presionaba a Helen para que trabajara con él, más parecía ella resistirse. A pesar de todo, él sabía que debía continuar y acabar, y en consecuencia pasaron fines de semana, noches y cualquier otro momento en que Helen estuviera disponible cooperando y completando aquel trabajo monumental del que se había hecho responsable. A finales de enero, el trabajo estaba acabado a entera satisfacción de ambos, y el manuscrito, que en un principio habían sido 500,000 palabras de dictado sin pausas, ahora era un curso de autoestudio fácil de leer y con un estilo coherente. Helen, Bill y Ken tuvieron una sensación de alivio sentida de forma diferente por cada uno según su personalidad y actitud. Helen se sintió por fin libre. Bill sabía que habían dado lo mejor de ellos mismos. Y Ken se sentía muy agradecido por haber podido participar en un trabajo de gran significado espiritual. Para aquel tiempo, Bill comentó a Helen que había estado preguntándose cómo podrían llegar las enseñanzas del curso relativas a la curación a quienes practicaban la medicina tradicional. Comentó que había estado leyendo artículos de distintos temas que él sentía relacionados con la cuestión, y entre ellos había una intrigante información sobre un invento ruso llamado fotografía Kirlian. Explicó a Helen que este proceso era una forma de fotografía usando alto voltaje que parecía indicar el campo de fuerza alrededor de la materia. Bill se preguntaba si este aparato podía ser una forma fiable de demostrar, a través de la tecnología, la existencia de energías no físicas, haciendo de esta manera el asunto más aceptable para los colectivos profesionales. Helen dijo que no sabía nada del tema, pero que le preguntaría a su guía interno. 2 días más tarde llevó a Bill la información que había anotado y que parecía ser la respuesta a aquella pregunta. No tiene nada que ver con la luz, dijo. Es sonido. Y leyó a Bill el principio de una transmisión muy técnica que le sorprendió por su naturaleza científica. El dictado describía un aparato que cuando fuera construido podría medir la curación en un cuerpo. Las notas sobre el sonido parecían incompletas y poco claras, pero se complementaban con imágenes que Helen tenía del aparato mismo y de las que podía hacer una descripción con palabras. Ni Helen ni Bill comprendían el aspecto técnico de la información y decidieron dejarlo de lado hasta que algún ingeniero entrase en contacto con ellos. Leo la nota al pie. En los años siguientes el material ha sido mostrado a distintos científicos eminentes, pero ninguno de ellos ha podido dar la información necesaria para poder construir el aparato. Continuó con la lectura.
Entretanto, continuaron sus tareas profesionales sin hacer muchos progresos en su relación interpersonal. Por aquel tiempo, un día Bill se encontraba trabajando en su despacho cuando sonó el teléfono. La voz, al otro extremo del hilo telefónico, se identificó como un amigo de uno de sus colegas de trabajo. Según dijo, llamaba porque él y algunos socios estaban preparando una conferencia sobre la fotografía Kirlian y se preguntaba si podrían alquilar el auditorio del hospital en el que Bill trabajaba. Bill le dijo que no era posible alquilarlo a gente sin relación con el hospital y el hombre le preguntó si le podía sugerir otro lugar para la conferencia. Bill le habló del primer lugar que le vino en su mente, que era la Academia de Medicina situada entre la Quinta Avenida y la calle 104. El hombre pensó que era una idea muy buena, le agradeció la información y colgó. Bill no volvió a pensar en la llamada hasta que recibió una invitación para la primera conferencia internacional sobre la fotografía Kirlian, que se iba a celebrar el sábado dentro de 3 semanas. El hombre con quien había hablado le enviaba una nota de agradecimiento manuscrita sobre la invitación impresa. Gracias, venga por favor. A causa de las notas sobre el sonido, Bill tuvo una intensa sensación de que debería asistir. Consultó a Helen y a Ken qué les parecía y juntos decidieron preguntar al guía interno. La respuesta fue muy clara. Helen no debería ir, pero Bill sí. El sábado de la conferencia hacía una mañana de primavera muy hermosa y Bill se dirigió a la Academia de Medicina protestando un poco por tener que pasar el día en un edificio cerrado. ¿Por qué hago esto?, refunfuñaba, mientras caminaba a pie por la Quinta Avenida. Finalmente lo racionalizó diciéndose que quizá tendría ocasión de conocer a uno de los oradores, Douglas Dean. Bill había oído hablar de este profesor de ingeniería y sus investigaciones sobre la curación paranormal, y pensó que quizá podría arrojar algo de luz sobre el ingenio curativo que Helen veía en sus imágenes. Cuando llegó a la academia, se presentó al coordinador de la conferencia con quien había hablado por teléfono en un principio sobre la posibilidad de alquilar el auditorio del hospital. ¿Puedo hacer algo por usted?, le preguntó el coordinador. Sí, le respondió Bill, me gustaría conocer a Douglas Dean. Fueron presentados de inmediato y comenzaron a hablar de fenómenos paranormales. Como el programa de la conferencia estaba a punto de comenzar, pensaron que les gustaría quedar un día para comer y continuar con la conversación. Así que decidieron encontrarse 10 días después en la oficina de Bill. La conferencia comenzó y después de los saludos de bienvenida, la encargada de hacer la charla de introducción fue Judith Scotch, una mujer de 44 años, profesora de parapsicología. No era la primera vez que Bill veía a Judith. Habían coincidido el año anterior en una conferencia sobre parapsicología, de la que Judith fue presidente, que se había celebrado en el ayuntamiento. A medida que Judith empezó a hablar, Bill pensó, debería tener un encuentro con ella algún día, pero no hoy. Y hasta aquí termina el capítulo 6. Vamos a ver qué papel va a jugar Judith Scotch, que me imagino que es o hermana de Robert o su esposa. Investigaré.